Sí. Ok. Dios les bendiga a todos. Una bendición estar en este momento para compartir esta lección de esta noche. Por ahí les mandamos un link de un video. No sé si tuvieron oportunidad de haber visto el video, ya que el video hablaba de la muerte desde diferentes puntos de vista de las diferentes religiones. Y este video pues prácticamente es para que nosotros a través de la historia podamos ir descubriendo de qué forma tanto la religión como la psicología han venido ocasionando un daño, ¿verdad? Un daño social, un daño religioso. Y vamos a ver qué nos dice por aquí la escritura. Dice por aquí en Salmos 37, 27, apártate del mal y haz el bien y tendrás morada para siempre, ¿verdad? Porque dice aquí en Romanos, yo creo que vamos a tener oportunidad de reflexionar de una manera muy amplia en esta parte de la escritura. Romanos 7 del 15 al 25, porque lo que hago no lo entiendo. Aquí subrayado, ahorita lo vamos a desmenuzar. Porque no practico lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, entonces, de acuerdo con la ley, que es buena, así que ya no soy yo el que hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios y por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Fíjense que esta parte de la escritura, hablando del mal, tanto de la religión como de la psicología, ha aportado a la sociedad. Podríamos tomar estos versículos de la escritura. Dice que puede parecer un poco extraño lo que Pablo dice, porque ¿por qué harías lo que no entiendes? Aquí Pablo no escribe de cometer pecado de manera conscientemente ceder a los deseos de la carne, porque cuando cometes pecado de forma consciente, entonces sabes y entiendes muy bien lo que estás haciendo, y entonces entras a lo que la Biblia le llama la práctica del pecado. O sea, podemos de repente nosotros tener alguna equivocación, algún resbalón de manera inconsciente, y que vamos al trono de gracia, pedimos perdón a Dios, y eso, un perdón, con arrepentimiento, recibimos el perdón de Dios, y entonces la situación emocional, sentimental, espiritual cambia en nuestras vidas. Pero esta parte dice, el mal ha existido o ha estado vigente siempre, siempre ha estado presente en la vida del hombre. Y entonces a través de esto se trata de exponer el problema y su tratado en los inicios de la época medieval y tener conocimiento en la actualidad. Por eso es sumamente importante la historia, saber que no es algo nuevo, sino que nuestros antepasados tenían la misma preocupación que muchas veces tenemos el día de hoy con los problemas sociales que tenemos. Básicamente queremos tratar el problema del origen del mal, si existe una fuente de donde proviene o si por el contrario surge de una manera espontánea. Entonces el propósito es saber si hay alguien que constantemente nos incita a obrar mal y descubrir quién es
si existe o no existe el mal como tal, solo es una idea incierta de nuestra mente, y en eso es en lo que queremos poder concluir en estos minutos que vamos a estar unidos. La lucha entre el bien y el mal es tal vez la batalla más antigua que hemos tenido como historia en la creación de la humanidad. En Génesis 2:17, desde que el hombre toma conciencia de su ser espiritual y levanta los ojos al cielo en busca de una explicación del mundo que lo rodea y la inagotable pregunta, ¿qué hacemos aquí? Probablemente esta pregunta en su momento también ha estado con cierta incertidumbre en tu vida. Y dice por aquí, nace la certeza de la existencia de un ser superior que todo lo sabe y todo lo juzga, todos nuestros actos, los buenos y los malos. Yo recuerdo que por ahí como a los 11, 12 años, a mí me gustaba mucho andar en bicicleta. Tenía una bicicleta, una Cross, una GT, y era una bicicleta donde me movía para diferentes puntos de la ciudad desde muy pequeño. Como que tuve esa independencia para moverme de un lugar a otro, o me dieron más bien esa libertad de moverme de un lugar a otro. Y recuerdo, tengo muy preciso esta parte, este recuerdo en mí, de manera presente. Al ir yo en este pedaleo en la bicicleta, vino una pregunta que surgió, y estoy seguro que fue desde lo más profundo de mí, haciéndome consciente de esta parte. O sea, ¿qué soy? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué pasa después de la muerte? Y comenzaba desde esa edad, desde esos 12 años, comenzaba yo a tener cierta incertidumbre por esta pregunta que me hacía desde los 12 años. Y entonces, no sé si la pastora Ruth nos ayudara a cerrar su micrófono, por favor. Gracias. Desde ese entonces, hemos venido con este problema, ¿verdad? Bueno, yo de manera presente. Ahora, si recurrimos a la historia, y también una pregunta para ustedes, ¿verdad? No sé desde cuándo en tu vida, de manera presente, de manera consciente, vino esa pregunta, ¿qué va a ser de nuestra vida? Por decir, si hablamos de la muerte, la gente muere y nos van a llorar. O sea, en el caso mío, yo sé que en el día que Dios me levante, el día que Dios me lleve a su presencia, yo sé que mis hijas me van a extrañar, mis hijos me van a extrañar, mi esposa me va a extrañar, la congregación me va a extrañar, pero va a ser por unos días, va a ser por unas semanas, va a ser por unos meses. Alguien Dios va a usar para poder pasar ese duelo, para poderlo trascender. Y a final de cuentas ellos van a seguir su vida. El sol va a seguir saliendo, si están en la escuela, van a tener que seguir yendo a la escuela. O sea, todo como una normalidad, y ahí surge la pregunta. Entonces, realmente, ¿qué es lo que nosotros somos? Y a final de cuentas dice el sabio Salomón, no somos nada. O sea, es que somos la vanidad de la vida, porque en la raíz griega, no precisamente la palabra, no tengo ahorita presente cómo se pronuncia esa raíz griega, pero que en la traducción Reina Valera lo traduce como vanidad. Pero Salomón se refería a, no sé si te ha pasado de repente cuando uno construye un castillo en el aire, cuando de repente te imaginas que como cuando te vas a casar, ¿no? Y que te va a ir bien, y que vas a comprar casa, y que vas a tener carro, que vas a tener muchos hijos, y como que construyes un castillo en el aire. Después que comienzas a tener problemas, te das cuenta que el matrimonio no es muy fácil. Después que comienzas a tener problemas económicos, te das cuenta que no era como te imaginabas, como pensabas, y aquel castillo que construiste antes de casarte, pues se derrumba, se cae. Y eso es a lo que se refería Salomón, que de repente, no sé si les ha tocado a ustedes manejar
o pasar donde hay neblina, o cuando vamos en el avión que pasamos por la turbulencia, nubes, pero al final de cuentas son nubes que se ven, pero que si seguimos avanzando vamos a atravesar esas nubes y no nos detienen, vamos a pasar hacia aquel lado, la neblina también. De repente tenemos que bajar la velocidad, seguimos nosotros avanzando, pero al final de cuentas atravesamos para el otro lado. ¿Y qué fue aquello? Pues nada, únicamente fue una circunstancia pasajera, que nos detuvo un poco, pero que al final de cuentas atravesamos eso y al final de cuentas pues no es nada. Y el ejemplo que nos pone Salomón, que nos habla de la vanidad de la vida, todo es vanidad, porque al final de cuentas nosotros como seres humanos llegamos a poner nuestra confianza, llegamos a poner nuestra esperanza en algo que es una fantasía. Decía Alejandro Magno, cuando yo muera, decía, quiero que 4 de los mejores médicos de todo el mundo lleven mi ataúd, decía. Y quiero que mis manos vayan por fuera del ataúd, que la gente vea mis manos afuera del ataúd y que pongan tesoros, pongan oro sobre mi ataúd. Y le preguntaron a Alejandro Magno, dice, ¿qué idea más loca la tuya? ¿Por qué esa petición cuando tú mueras? Y dice, los mejores médicos del mundo, para que cuando la gente vea eso se dé cuenta que cuando el tiempo de Dios llegó para la vida de la persona, ni los mejores médicos te pueden detener. Las manos por fuera para que vean que llegamos con las manos vacías y con las manos vacías nosotros nos vamos a ir. Y esos tesoros encima del ataúd para que ellos vean que de repente por lo que tanto nos afanamos en la vida, a final de cuentas aquí se queda. Esos tesoros no se van. Y si se llegan a meter al sepulcro, si se llegan a meter ahí en el ataúd, de todos modos ahí se quedan esos tesoros, no se van como pasa con el ser humano. El ser humano, el espíritu vuelve a Dios, nuestro cuerpo vuelve al polvo porque polvo somos y entonces estamos en espera de esa resurrección, de ese levantamiento para lo que habrá de venir. Referente al video, diferentes doctrinas religiosas, y aquí vemos el punto de vista de la muerte para tratar de profundizar un poco más. Y en este video pues hablamos de la historia de la muerte, hablamos de los diferentes puntos de vista, tanto del cristianismo, del taoísmo, del hinduismo, del budismo, y de otros lugares, de cómo es que miran ellos la muerte y de qué manera se percibe en el oriente, de qué manera se percibe en el occidente, y eso ya nos comienza a nosotros a dar un conocimiento más amplio de qué forma la religión ha venido afectando la sociedad, la congregación, de repente con una percepción de Dios muy unívoca, con una percepción muy equívoca, y de repente a veces decimos que nosotros creemos a Dios, que amamos a Dios, pero la verdad es que no vivimos conforme el propósito que Dios establece para nuestra vida. Qué triste es ver gente amargada en la congregación. Qué triste es ver gente endeudada en la congregación. Qué triste es ver gente destruida en la congregación. Y no me refiero a gente nueva, porque así llegamos, muchos de nosotros, así llegamos destruidos, arruinados, endeudados, enfermos. Me refiero a gente que tiene 5, 10, 15, 20 años y que no busca a Dios, busca una religión. Y por tanto el Dios que adora, el Dios al cual sirve, es un Dios que al final de cuentas no tiene poder. ¿Por qué? Porque el Dios que tiene poder
se ve reflejado en el día a día, en la vida de la persona. Entonces, a hacer este recorrido acerca del mal que ha venido haciendo la religión, a mí en lo personal me ha ayudado demasiado para poder comprender la diversidad que nosotros tenemos como seres humanos y que ya no me permito, yo hablo de mi persona, ya no me permito yo tomar la escritura de manera literal para poderle decir a la iglesia que tenga que hacer esto o que tenga que hacer aquello. Buscamos en todo momento la revelación, la interpretación, la hermenéutica, la exégesis, que a nosotros nos pueda dar el Espíritu Santo para poder compartir un mensaje que se convertirá en una bendición de transformación en las personas y no que los vamos a llenar de reglas, de dogmas, para que la gente viva atada y viva esclavizada. Ese es el daño que ha hecho la religión. Estoy hablando del cristianismo, pero si nos vamos al catolicismo, si nos vamos a los testigos de Jehová, si nos vamos a los mormones, si nos vamos a otras corrientes religiosas, encontraríamos entonces todo esto, como por ejemplo, dentro del ámbito doctrinal religioso existen distintos marcos cognitivos explicativos de lo divino. Y aquí, bueno, pues podríamos hacer una lista. El politeísmo, cuando hablamos del politeísmo nos referimos a muchos dioses. Cuando hablamos del monoteísmo nos referimos a un solo Dios. Cuando hablamos del dualismo, a dos dioses. Cuando hablamos del panteísmo, todas las cosas son divinas. Cuando hablamos del conosteísmo, Dios se identifica con la nada. Cuando hablamos del catoneoteísmo, Dios se identifica con el todo, el único. Y dentro de estas opciones, para lo que respecta al mal, tal vez sea el dualismo el que ofrece una explicación más intuitiva, así que el maniqueísmo, que tiene que ver con el dualismo, se señala antes de la existencia del cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos, lo que hubo dos naturalezas, una buena y otra mala. Hablando de la religión, podríamos decir entonces que muchas de las muertes en la historia del ser humano han sido en el nombre de Dios. Solamente revisando de los tiempos de Cristo para acá, la persecución cristiana en el primer siglo, matar en nombre de Dios. En el tercer siglo se deja de perseguir a los cristianos porque mientras más los mataban, más se multiplicaban. La iglesia de Roma deja de perseguirlos y por orden de Constantino, el emperador de Roma en turno, se encarga de obedecer de hacer esta fusión entre la religión de la antigua Roma y el cristianismo. Después la matanza en el siglo IX, el siglo XI, perdón, de la Santa Inquisición por la Iglesia Romana, la persecución en el siglo XV con Martín Lutero y matanza en sus perseguidores por el protestantismo, la matanza de los judíos por Hitler, en México la matanza de los cristianos en el siglo XX, y nada más, o sea, es algo muy, muy general, ¿no? Es muy superficial, no me estoy metiendo con mucha, con detenimiento a la historia, únicamente es para que ustedes se den un poco la idea de qué forma nosotros muchas veces en un mal concepto de concebir a Dios en nuestra vida, pasamos haciéndole daño a la gente y lo hacemos en el nombre de Dios. Y ahora la competencia entre la misma iglesia protestante, persecución entre ellos mismos e inclusive muertes entre la misma iglesia cristiana y todo en el nombre de Dios. O sea, pastores contra pastores, haciendo videos, atacándose unos con otros, peleándose las ovejas, peleándose propiedades, las ofrendas, diezmos, etcétera. Ahora veamos algunas señales para darse cuenta de que la fe en una persona se ha transformado en un fanatismo. Desafortunadamente, hoy en día, la práctica de la religión es más hombrecéntrica que teocéntrica. Pero para ir descubriendo algo más acerca de esto, veamos algunas enseñanzas, veamos algunas prácticas de algunas religiones que afectan a la sociedad. Estas que les voy a leer ahorita son algunas, y ahorita al terminarlo me gustaría hacer el primer diálogo con ustedes para no irme hasta el final, porque al finalizar me gustaría también hablar del mal de la psicología. Ahorita me gustaría cerrar
el mal de la religión. Dice aquí este primer punto: yo conozco la verdad, tú no. Una hermenéutica unívoca. Solamente lo que yo digo, lo que yo predico, lo que yo pienso, lo que yo hago es lo que está bien, lo que tú haces está mal. O sea, la forma como tú haces, dices, estudias, está mal. Donde yo estudio, donde yo hago, donde yo estoy, es lo que está bien. Una mañana en el 1994, el reverendo Paul Hill mató de un disparo a John Britton afuera de una clínica de abortos en Florida, Estados Unidos. Hill formaba parte del Ejército de Dios, un grupo extremista cristiano que predicaba que el aborto era un asesinato legalizado. Los actos de Hill estaban motivados por una información que casi todas las religiones hacen: nosotros tenemos la verdad que los demás no tienen. Estas afirmaciones pueden resultar letales cuando se vuelven absolutas y cuando no se da cabida a la interpretación. Dice entonces Charles Kilvan, autor del libro Cuando la religión se convierte en maldad, dice que las afirmaciones absolutas pueden volverse rápidamente la justificación de la violencia. Frecuentemente es una transición breve, dijo Kimball. Entonces, cuando yo hago una afirmación absoluta, entonces me estoy preparando para una contienda, me estoy preparando para poder justificar que de repente hablo mal de esta persona, o hablo mal de este pastor, o hablo mal de esta otra religión, porque solamente lo que yo digo, lo que yo afirmo, lo que yo enseño es lo correcto, y lo que ellos enseñan, lo que ellos hacen ellos están mal. Las religiones sanas reconocen que la gente sincera puede estar en desacuerdo acerca de las verdades más básicas. Así lo dice Kimball. La historia de las religiones está llena de ejemplos de verdades que alguna vez se consideran indudables. No obstante, las advertencias sobre las afirmaciones de verdad absoluta tienen otra cara. Gran parte de las religiones no existirían estos tabús de verdades absolutas si lográramos concientizar nosotros tanto a los líderes, a los pastores, obispos, presbíteros, apóstoles, profetas, etcétera, si fuéramos un poco más inclusivos y fuéramos menos exclusivos. A mí me ha tocado, por decir, hace como unos 15 días tuvimos oportunidad de ir a un lugar de aguas termales, y en ese lugar había bautizos, y cuando yo comienzo a escuchar las alabanzas, le digo a mi hija, vamos, yo dejé de estar preparando algunas cosas que estaba haciendo, escuché aquello y me fui y me sumé, ¿verdad? A ese momento tan especial como es cuando la gente va a recibir a Cristo en las aguas bautismales. Ahí cantamos, oramos, bendecimos ese lugar, bendecimos el pastor, bendecimos la congregación, y probablemente si hubiese estado, no sé, a lo mejor algún otro pastor, alguna otra persona puede decir, no, pues no es mi gente, no es mi iglesia, no son mis ovejas, no, pero podemos sumarnos. Es Cristo el que bendice, es Cristo el que restaura, es Cristo el que transforma. La iglesia es de Cristo, no es mía. Entonces, cuando nosotros comenzamos a caminar con una visión más inclusiva y menos exclusiva, entonces comenzamos nosotros a posicionar el cuerpo de Cristo en la tierra, donde ya no me importa, no me interesa si tú estás en esta iglesia, estás con este pastor, estás con este obispo. Lo que realmente me importa es que eres una persona lavada con la sangre de Jesús, que eres mi hermano en Cristo Jesús, y que estamos aquí en la tierra para poder hacer cosas juntos, para poder engrandecer la obra del Señor. Fíjese que a lo largo de la historia, la gente común, exaltada por un sentimiento de certeza absoluta, ha afirmado tener la gran verdad y ha hecho el bien. Dice Carl, profesor de teología en la Universidad de Denver. Entonces, ¿cómo notar? Y aquí es donde quiero entrar al diálogo con ustedes. ¿Cómo notar la diferencia entre las afirmaciones sanas de verdad absoluta y las letales? Los especialistas dicen que hay que observar los resultados cuando la gente empieza a lastimar a los demás
en nombre de su verdad religiosa. Cuando tienden a manipularte, cuando te obligan a dar tus bienes o alejarte de tus seres queridos, es cuando ellos comienzan a cruzar ese límite. Si recordamos un poquito de este líder carismático que fue uno de los atentados terroristas más letales en la historia de Japón, dice que en marzo del 95 la secta religiosa llamada Aum Shinrikyo liberó un gas neurotóxico letal en una estación del metro de Tokio y murieron 12 personas y 5,000 resultaron con daños. Meses después, la policía encontró a Shoko Ashara, el fundador de la secta, escondido en una habitación llena de dinero y lingotes de oro. Ashara aislaba a sus seguidores, les exigía devoción incuestionable y les decía que no tenían que seguir pensando por sí mismos. Cualquier religión que limite la libertad intelectual de sus seguidores es peligrosa. Lo afirma nuevamente Kimball. Y yo creo que toda esta información que ustedes reciben hoy, no sé, alguna a lo mejor la estén recordando solamente, alguna probablemente para algunos de ustedes que nos van a estar viendo en esta grabación y los que están en vivo ahorita, para algunos de ustedes sea nueva, pero es poderlos llevar a la reflexión. El mal de la religión y el mal de la psicología, de qué forma estas dos ciencias han venido afectando la sociedad y se han dado el permiso como matar, ¿verdad? En el nombre de Dios. Vemos la conquista supuestamente de América, donde vienen y a través de pistolas, a través de matanza, según ellos conquistan América para venir a imponer las prácticas religiosas que tenían en Europa. Y pues la demás, no sé si conozcan parte de la historia, pero por lo demás ustedes ya lo saben, aquí en México surge la Virgen de Guadalupe y tanto politeísmo que se comenzó a dar, ¿verdad? Y el acuerdo también, no sé, en otras naciones, pero el acuerdo que se firmó aquí en México, donde durante 2 siglos no se podía predicar, no se podía hablar de otra fe que no fuera la fe católica. Y pues imagínense, 2 siglos, estamos hablando de 200 años, estamos hablando aproximadamente de 3 generaciones. Imagínense 3 generaciones metiéndole, adoctrinando a la gente generación tras generación esa doctrina de la iglesia tradicional. Y obviamente, pues ya después que se celebra que la libertad, la independencia de México, donde ya éramos libres de los españoles y todo eso, pero pues ya había ya estaba culturalizado, ya se tenía como una cultura la religión, la práctica de la religión del catolicismo. Y ahí vamos avanzando. Entro a este último punto. El fin justifica los medios. Fue uno de los mayores escándalos de la Iglesia Católica Romana que ha enfrentado y hoy todavía se sienten los afectos de ello. En enero del 2002, el diario de Boston Globe publicó una historia acerca del padre John Gilman, un sacerdote que fue transferido de parroquia en parroquia tras haber abusado de varios niños. Más tarde se reveló que las autoridades católicas habían pagado discretamente al menos $10 millones para apaciguar las demandas en contra de este sacerdote. Los padres religiosos empezaron a justificar un mal en nombre de un bien mayor. El común denominador era tratar de proteger la integridad de la iglesia, no las personas. Y acuérdense que la iglesia de Cristo dice en otras lecciones y en otras materias que hemos visto, que Cristo es el Cristo de los débiles, del huérfano, de la viuda, del necesitado. Y aquí se buscaba proteger la integridad del imperio romano, de la institución religiosa, y no cuidar o proteger al débil. ¿Ustedes creen que Dios, hablando de un Dios que envió a nuestro Señor Jesucristo para salvarnos de nuestro pasado, de lo que nos condenaba, ustedes creen que ese Dios puede respaldar estas obras de maldad? Se generan todas las racionalizaciones, no se puede permitir que el escándalo acabe con toda la iglesia, así que hay que pagarle a esta familia y enviar a este sacerdote a rehabilitación.
Por otro lado, vemos al reverendo Martin Luther King y sus compañeros activistas renunciando a la violencia, incluso cuando los atacaban y a veces los asesinaban, estaban dispuestos a entregar su vida por sus convicciones, pero lo increíble es que no se desquitaban cuando eran víctimas de la violencia. Entonces, dijo Jacobsen, el profesor de teología en este colegio de Meshach, en cierta forma es fácil decir que nunca adoptaríamos una religión que sea malvada, pero cuando usamos la palabra malvada para de su religión, ya estamos imitando eso mismo que conocemos, dice Jacobsen. Entonces, esta parte considero sumamente importante hablando del mal de la religión, y me gustaría poder entrar un poquito, unos minutitos aquí al diálogo acerca de esto que hemos escuchado estos minutos. Lo que has escuchado hasta ahorita, ¿qué aportación o qué ejemplo podrías dar o qué práctica podrías dar, qué testimonio podrías compartir acerca de lo que te ha tocado vivir en la congregación en la que estás o en las que has estado o en la iglesia tradicional cuando estuviste o los que venimos de la iglesia tradicional, etcétera? ¿De qué forma crees que la religión, en lugar de ser una práctica que sume a la sociedad, se ha convertido, todavía en la actualidad, se ha convertido en un mal social, en una mala práctica social, aún en el cristianismo? Ayúdame un poco, Luis, a esta parte. ¿Qué nos puedes compartir, Luis? Yo sé que casi eres un santo, te ve como una aurora ahí en la cabeza. Ya tengo mi aurora, mira. Sí, sí, sí. Ando problemas de salud, pero bueno, sobreviví, gracias a Dios. Sí, Mira, sí. Estaba escuchando tu primer comentario sobre cuando hay personas yo sé que aquí en este grupo hay pastores al 100% o al 50-50, trabajo fuera de la iglesia y trabajo que es propio de la iglesia, pero cuando oí tu comentario de cristianos que tienen 5, 10, 30 años, o en mi caso, ¿verdad? Y cuál es el problema por el cual tú te acercas a Dios. Bueno, hasta hace unos pocos años he tomado esta situación y he visto que parte de esta situación depende mucho. Dice que por falta de conocimiento se pierde el pueblo. Ha sido mucho cómo fuimos adoctrinados en una doctrina sana, y no una doctrina manipuladora. Tú dices ahorita, por ejemplo, referente a las congregaciones actuales, yo creo que seguimos igual en la liturgia, sigue siendo igual. Toda la parte de culto sigue siendo igual. A partir de la pandemia, yo lo comparo mucho con la educación. A partir de la pandemia se rompen muchos paradigmas, se rompen muchos modelos tradicionales que se tenían. Por ejemplo, yo sé que en Uruapan, acá en Colombia, en Estados Unidos, en las aulas de clase tienen sus pupitres y el maestro es quien da clases. Pero a partir de la pandemia se rompe el paradigma y utilizamos ya los medios masivos de comunicación, como ahorita el Zoom. En las iglesias pasa lo mismo, pero al regreso a las iglesias seguimos igual. No ha evolucionado el culto al Señor. Ha sido una situación muy práctica de llegas, oras, cantas, el hablo de la ofrenda, la predicación, y se terminó y nos vemos hasta el próximo domingo. Seguimos igual. Nos hemos perdido por falta de conocimiento, no hemos evolucionado.
siento que esta parte que tú mencionas ha sido una parte que también nos ha perjudicado, porque si no estás de acuerdo con el pastor, con el líder o con el grupo, estás mal. Dice que un maestro puede desenmascarar a otro maestro, pero cuando las partes de los que están en el templo no han sido bien adoctrinados o se perdieron falta de conocimiento, o si yo salto y opino, el líder dice, estás mal, estás en pecado. Yo creo que esta parte, esta palabra, así como cierta parte de la teología liberadora, te libera, te liberta, te ayuda a poder evolucionar. Para mí ha sido muy enriquecedor estar aquí en la licenciatura y poder en práctica conocimientos. Y no basta, y se lo digo a mis compañeros con una falta, no con una falta de respeto, sino con una falta de criterio que debemos tomar. ¿Qué les pareció la clase? Interesante, me gustó. No, yo creo que debemos evolucionar, porque si eso hacemos aquí en medios, que estamos a un nivel internacional porque estamos con más gente, ¿te imaginas en las iglesias? Todo está bonito, hasta que vino un maestro y le dice, ¿sabes qué? Están más en tu práctica. Pastor, muy interesante esto. Gracias. Gracias Luis. Y recuerden que bueno, en la participación, en los comentarios que nosotros hacemos, aún nosotros que impartimos la clase, o que facilitamos más bien la clase, no es hacerlos que piensen como yo pienso, o que hagan las cosas como yo las hago. Las exponemos, les invitamos, como ahorita que hablamos del mal de la religión, es poderlos llevar a la reflexión. O sea, ¿Me permites, pastor? Un comentario más. Fíjate que esto no lo había tomado propiamente. A mi esposa hoy en la tarde estaban platicando sobre el tema, y no porque lo había leído, porque lo acabo de leer hace una hora apenas el documento y el video que pusiste. Pero le digo, ¿sabes qué? Mira, esto yo lo pensaba, y ya lo pensaba de hace mucho. Esto ha sido una evolución que se ha tenido intelectual, un proceso intelectual, a lo mejor por lo que yo he estudiado, por lo que yo he pasado. Ahorita te digo, el lunes, precisamente, a raíz de la cuestión de la neumonía que traigo, entré en una depresión, pero esa misma depresión me hizo pensar muchas cosas. Entonces, no ha sido lo que, para que no te vayas a sentir, no, por lo que tú piensas, por lo que tú dices. No, esto también es propio y es evolucionar. No, Luis. Yo creo que es respetable la aportación que tú das, y también para que los compañeros sientan también esa libertad de poder hablar, de poder expresar. O sea, todos tenemos una postura, tenemos un pensamiento, tenemos una práctica, tenemos una percepción, tenemos una ideología. Y es respetable, o sea, poderla compartir con los demás, y poder llevar, ¿verdad? Poder hacer algunas prácticas. Aquí lo que yo considero importante es que llevemos a la reflexión esta parte, ¿verdad? De qué forma la religión ha venido ocasionando tanto daño a la sociedad, y qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer nosotros como consejeros? A ver, metámonos un poquito a la práctica. Porque a mí me toca atender, personas que fueron abusadas sexualmente por el clérigo, por el liderazgo, por la pastoral, y de repente son hombres intocables. Me ha tocado ministrar familias que se están destruyendo porque el esposo se metió con la pastora. O sea, situaciones así radicales, o sea, completamente, cosas que tú dirías, bueno, pero es que esto únicamente pues, se veía en el mundo, se veía ahí afuera, y ahora todas esas prácticas, estarlas, desarrollando también ya en la iglesia. En una ocasión me llega una persona y me dice, pastor, me gustaría que me acompañara, dice, es que mi hijo, dice, ay, este muchacho tremendo, tanto que le dijimos,
pero no se robó pues a la muchacha. Y pues la familia está bien enojada. Y pues, pastor, a mí me gustaría que me acompañara para ir a pedir perdón, ¿verdad? Y pues no, le di un jalón de orejas a este hombre, porque a final de cuentas es una práctica del catolicismo, o sea, ¿por qué nosotros ir a pedir un perdón cuando le toca a los padres hacerse responsables de esos actos que en su momento han hecho los hijos? Y a veces los papás creen que ya porque van a la iglesia, creen que ya porque cantan alabanzas, creen que porque ponen una ofrenda, unos diezmos en el alfolí, o sea, creen que ya su familia se solucionó, creen que ya sus hijos van a ser buenos hijos, y no. Nuestros hijos ocupan tiempo, dinero y esfuerzo invertido, tiempo de calidad en ellos. Y luego cuando en la misma congregación comenzamos a sufrir situaciones como estas, pues ahí vemos, ¿verdad? El mal de la religión, las malas prácticas. Es mucha gente que salió de la iglesia tradicional, nada más se cambió de lugar de congregarse, pero sigue siendo un católico, porque únicamente va los domingos a la iglesia, no evangeliza, no ayuna, no ora, no lee la Biblia, el domingo lleva sus limosnas, las entrega en el altar, y por mi culpa, por mi grande culpa, oran por mí, me soy libre, y ahora ya tengo fuerza para seguir pecando toda la semana. Y no, o sea, cuando llega Cristo a la vida de la persona, viene una transformación. O sea, la manera de percibir la vida cambia completamente. Vamos a meternos a esta parte del mal de la psicología. La psicología surge como una supuesta liberación del hombre, en la que la religión e investigaciones de Freud, investigaciones que hace Freud, concluye un escrito con una afirmación que ha hecho fortuna. ¿Cuál es esa afirmación? Después de señalar estas coincidencias y analogías, podríamos arriesgarnos a considerar la neurosis obsesiva como la pareja patológica de la religiosidad, según Freud. La neurosis como una religiosidad individual y la religión como una neurosis obsesiva, universal. Freud, 1981, en la página 1342. Esto fue sacado de ahí, de este material. Y Freud en una ocasión dijo, o sea, pues, ¿por qué no pude descubrir esto antes? Decía, que el mal del mal de esta patología de la neurosis, pues se curaba satisfaciendo tu parte sexual. O sea, si tú eras una persona que tenía satisfacción sexual, no importa que fuera con tu esposa o con alguien, con la amante, con la amiga, con lo que fuera, pero que tuvieras una satisfacción sexual, dice, ¿cómo no lo pude descubrir antes? Que la cura para la neurosis era la satisfacción sexual de manera individual. Y obviamente, o sea, por eso decimos del mal que ha hecho la psicología, de estos padres, como hablar de Freud es hablar del padre del psicoanálisis, y ver de qué forma aportó y por décadas arrastró este pensamiento, provocando libertinaje. Pues Freud, no sé si ustedes conocen la historia, pero pues él murió siendo un hombre homosexual, o sea, porque se metía con otros hombres. Si revisamos la historia, se metía droga, se metía alucinógenos, o sea, era una cosita de loco. No, una fichita de esas finas. Dice que Jung no se muestra sincero si aún cuando hace una sola cosa de una sola cosa de toda, dice, doctrina religiosa. Para tratarla de perjuicio, dice que su ataque tiene el propósito de afectar al cristianismo como la más caracterizada de las religiones dualistas. Pues a continuación agrega Jung, dice, si bien este perjuicio no es exclusivamente cristiano, hay religiones que no comparten en absoluto.
Por el contrario, a semejanza de ciertos místicos cristianos, insisten en la deidad esencial de Dios y el hombre. Entonces, podríamos decir que la inclusión de ciertos místicos cristianos en el grupo de los que están en la verdad, sea el monoteísmo teosófico, como tener un objeto a mitigar el efecto, el mal efecto que hace el causar la afirmación anterior, podríamos decir entonces que un cristiano jamás, o sea, alguien que fue lavado por la sangre de Jesús, alguien que experimentó en carne viva el arrepentimiento, alguien que era adicto y que dejó de drogarse, alguien que fue alcohólico y que dejó de alcoholizarse, alguien que era adúltero y dejó de adulterar, jamás es panteísta, ni aún camuflajeándose bajo el velo de la mística. Entonces, emplear la expresión de místico cristiano tan arbitrariamente no es científico, ni aún dentro del protestantismo. Si hablamos del marxismo, hablamos que la miseria religiosa es al mismo tiempo la expresión de la miseria real y la protesta contra la miseria real. La religión es el suspiro de la criatura atormentada, dice Marx. El alma de un mundo desalmado y también en un espíritu de situaciones carentes de espíritu. La religión, dice esta religión marxista, es el opio del pueblo. Por eso la psicología comenzó a atacar tan duramente la religión, porque se consideraba la religión como un fanatismo, se consideraba la religión como una atadura que no le permitía a la gente, a la persona realizarse, que no le permitía la independencia, que no le permitía porque lo llenaban de tabús, de ataduras, y no le permitía vivir y disfrutar la vida para final de cuentas, para lo que había sido creada la persona, según este pensamiento marxista. Renunciar a la religión en tanto dicha ilusoria del pueblo es exigir para una dicha verdadera, exigir la renuncia de las ilusiones correspondientes a su estado presente es exigir la renuncia a una situación que necesita de ilusiones. Entonces, pues por lo tanto, la crítica de las religiones, el germen, la crítica de este Valle de Lágrimas rodeado de una aureola de religiosidad, y pues nosotros vemos hoy en día los resultados de qué manera tanto la aportación de la psicología, tanto la aportación de una ideológica religiosa, en lugar de venir a sanar la sociedad, se han ocupado de envenenarla, se han ocupado de intoxicarla, y hoy en día mucha gente vive en un pragmatismo, mucha gente vive en una religiosidad, mucha gente vive en un fanatismo, que a final de cuentas esto viene a afectar. Me hablaban hace unas horas de otro país y me preguntaba a una persona que estoy atendiendo, me decía, ¿será que una persona que está en pecado pueda recibir la llenura del Espíritu Santo? Y le contesté, sí, le dije, sí, porque pues a eso vino Cristo, a deshacer las obras del diablo. O sea, sí, una persona pecadora puede ser llena del Espíritu Santo si la persona tiene un arrepentimiento genuino y pasa al altar con esa búsqueda, el Espíritu Santo le llena, le satura, le impregna de su poder, de su bendición, pero pasa esto, cuando es el Espíritu Santo, se le nota que cambió, se le nota el arrepentimiento. Cuando únicamente es un fanatismo, cuando únicamente es una apariencia para que la demás gente vea que Dios está conmigo, tiemblo, me caigo, grito, como que la presencia de Dios está en mí, pero no está en mí porque es un fanatismo. Y entonces me decía, porque pues ella está ahorita en un proceso de divorcio y en la misma iglesia a la que ella asiste en ese país, fue el esposo con otra de las líderes de la iglesia a pasar a orar, porque ahorita ya ellos dos viven juntos, ya se separó
de ella, no sé si el divorcio ya se dio o no se ha dado, pero pasaron y el pastor ora por ellos y les dice, sean llenos del Espíritu Santo. Y entonces esta mujer cae como así como en un shock de decir, bueno, entonces, ¿en qué lugar estoy? ¿Dónde estoy metida? Y recurría a mí hace unas horas para el consejo porque pues, entró en un momento de crisis muy fuerte desde el domingo y ahí vemos, ¿verdad? No es llegar a un punto de juzgar lo que están haciendo bien o lo que están haciendo mal en algunos lugares, sino de qué forma la práctica de un cristianismo religioso, lo único que viene a hacer es a afectar la vida personal y la vida de las personas que rodean válgame la redundancia, a esa persona. Termino entonces concluyendo el tema. Como podemos darnos cuenta, el mal, la presencia del mal, siguiendo un poco su historia y sumando el mal de la religión en la sociedad y el mal de la psicología, como van contribuyendo a la visión entre la sociedad y así lograr tener la religión, sus seguidores que afirman que la psicología es del diablo y los psicólogos que afirman que decir que los religiosos son unos locos fanáticos. Es por eso que el mal cabe entenderlo como mero concepto, como supuesto principio metafísico, como entidad, llámese espiritual o material, o como fuerza, llámese energía o mental. Es decir, también aquí se da la dialéctica entre algo y alguien. Y así, entonces, poder tener una mejor interpretación de lo que hablábamos al principio, ¿verdad? Porque decía el apóstol Pablo, porque lo que hago no lo entiendo. Porque lo que hago no lo entiendo. Pablo no escribió en este tipo de pecado en Romanos 7, él sirvió a la ley de Dios con su mente, pero al mismo tiempo se manifestó pecado que aún estaba presente en su carne sin que él lo aprobara. O sea, no es como entregarte esta información y decirte que tienes una licencia para pecar, o sea, vete y peca y no pasa nada, te arrepientes, le pides perdón a Dios y y ya no pasa nada. Yo no sé si ustedes me escucharon en alguna ocasión el testimonio que en su momento les compartía, que yo estaba de días, de meses en la congregación, llegando a conocer de las cosas de Cristo y pues llegué yo al liderazgo y comencé yo a muy corto tiempo comencé a posicionarme muy fuerte en el liderazgo desde que llegué a la iglesia cristiana, en el cual me asignan una responsabilidad de atender a una pastora que venía de otro país. Y para no caer más a cosas pequeñas de todo esto, a final de cuentas, la pastora me propone que me acueste con ella. Y yo le digo, oiga, entonces, ¿esto se vale? Porque yo vengo huyendo del adulterio en el mundo. Acá en la iglesia cristiana, ¿se vale? Me dijo la pastora, mira, dice, déjame te explico, dice, porque tú estás muy pequeño y todavía no conoces cómo funciona esto, me dijo. Vamos al hotel, disfrutas mi cuerpo, yo disfruto el tuyo, pasamos un buen tiempo, a final de cuentas, doblamos nuestras rodillas, le pedimos perdón a Dios y no pasa nada. Y esto a mí, la verdad, me impresionó, ¿verdad? No porque me haya ido a acostar con esa persona al hotel, sino que me impresionó de qué forma muchas veces la gente tiene una mala interpretación de las cosas de Dios y en una posición de pastor o de pastora, imagínate cómo sirven o cómo enseñan, cómo disipulan a la congregación. Entonces dice Pablo que él sirvió la ley del pecado con su carne y estas reacciones de la carne se pueden haber manifestado en forma de pensamiento, de sentimientos, los cuales tuvo que vencer, hablando de la tentación, pero también se manifestaron en formas de acciones o de palabras, las cuales nunca pasaron por ser conciencia en forma de una tentación. Más tarde recibió luz de estas acciones cuando se dio cuenta que no eran según la voluntad de Dios y eso era algo que aborrecía, las obras del pecado. Entonces, pues la ley es espiritual, pero Pablo entendía que él era carnal, vendido al pecado, con su mente servía a Dios, pero también se dio cuenta que no moraba el bien en su carne. Así que en su carne no podía hacer otra cosa que servir a la ley de pecado y con su mente, la cual era con lo que servía a Dios, estaba en contra de su carne,
la cual servía al pecado, y eso creó un conflicto de voluntades en el cuerpo, y es lo que tenemos el día de hoy. Pero, ahí mismo en el versículo que les leía al último, el 23, les decía, miserable de mí, ¿quién me librará de esta atadura, de esta esclavitud? Para eso vino Cristo. Para eso llegó Jesús a nuestras vidas, para hacernos libres de esta lucha interna del bien y del mal dentro de nosotros, que lo único que hace es llevarnos a vivir una vida miserable, a llevarnos a vivir una vida en ruina, una vida en deuda, una vida en enfermedad, una vida en fracaso, una vida en derrota, una vida en enfermedad, y por lo tanto el Dios todopoderoso, el omnipresente, el omnisciente, el omnipotente, no se manifiesta en la vida de muchas personas que dicen adorar a Cristo. ¿Por qué? Porque todavía la fe que ellos practican de ese Dios, todavía no tiene el poder para sanarlos, todavía no tiene el poder para sacarlos de la deuda, todavía no tiene el poder para darles una idea y que comiencen un negocio, que hagan una empresa y que crezcan, que se multipliquen. Todavía no tienen un Dios que les puede sanar, que les puede liberar. Y mucha gente sigue creciendo, sigue avanzando, se sigue expandiendo, sigue alcanzando a más personas para Cristo. Esas personas se reconcilian con Dios, están viviendo hoy mejor como vivían antes. Y mucha gente que tiene 10, 15, 20 años siguen viviendo en una escasez de pobreza, en una escasez de conocimiento, no tienen dinero para estudiar, no se meten a la escuela, no se meten a la investigación, y eso pues dice la palabra de Dios que el pueblo de Dios sigue siendo destruido porque le falta conocimiento. ¿Por qué no estudias? Ay, es que no tengo dinero. Pero a final de cuentas, la ignorancia sale más cara que el pagar un estudio como lo están haciendo, en este caso ustedes, para poder tener un conocimiento de cosas que probablemente no las hubiesen tenido si no se meten a estudiar, pero no solamente esto, sino la transformación personal que está trayendo todo esto a nuestras vidas, y sobre todo también con los ponentes, con los facilitadores que han tenido oportunidad de conocer y que han aportado, estoy seguro que han aportado algo muy especial para su vida. Quiero terminar así esta parte. Nada más les leo este último párrafo. Las verdades absolutas nos dividen, no solo en la sociedad, sino también como iglesia protestante. La hermenéutica unívoca y la equívoca nos conducen a un radicalismo que no sana el alma, sino que la enferma. Aprendamos más de la hermenéutica analógica, ya que ella nos llevará a la madurez en nuestra interpretación del consejo bíblico, hasta llegar a reprender y exhortar con espíritu de mansedumbre. La expresión "yo tengo la verdad" nos separa de los demás, no nos permite ver que hay una creación que se está perdiendo. Mientras como iglesia nos peleamos por los miembros, por la economía, por los bienes materiales, no nos percatamos que hay una siembra de división que nos debilita como cuerpo de Cristo. Tristemente, hoy en día es muy común escuchar que esta iglesia o esta denominación tienen la verdad y que además están en la mentira. Como ministerio entonces de consejeros familiares cristianos, necesitamos una urgente capacitación en esta área para no seguir cometiendo los mismos errores que los demás. Como aconsejado que el Espíritu Santo nos permita acompañar, tenemos el compromiso delante de Dios y de los hombres de hacerlo siempre bajo la dirección de Dios, bajo su propósito y voluntad en la persona aconsejada. Limitarnos a dar opiniones o consejos que surjan únicamente de nuestro yo y no de la guía del Espíritu Santo, ya que eso nos va a llevar a poder formar personas exitosas en la vida. Ahorita nos encontramos aquí en Morelia, Michoacán, la capital de Michoacán,
y el día de ayer, desde el miércoles, han empezado unos cursos y unas capacitaciones de la educación física, de qué forma el cuerpo tiene hay muchas capacidades que nosotros comenzamos a desarrollar únicamente a través del movimiento. Hablando de lo kinestésico, por decir, podríamos poner el ejemplo de la adoración, cuando danzamos, cuando levantamos nuestras manos, cuando hacemos tantas cosas para adorar a Dios y todo eso que se libera de nosotros, o sea, toda esa paz, todo ese descanso que nosotros encontramos, la ciencia a través de la educación física nos da una postura y de lo que pasa con toda esa serotonina, esa dopamina, esa adrenalina, pero nosotros en las cosas de Dios sabemos que el que nos lleva a esa paz, a ese descanso, a poder sentir esas experiencias sobrenaturales en la vida, se llama Espíritu Santo. Y ahí vamos nosotros, seguimos en una capacitación, no me espanto por lo que oigo, no me espanto por lo que veo, sé bien quién soy y en quién he puesto mi fe, y así vamos nosotros a seguir adelante para poder conquistar a muchos maestros, porque son muchísimos maestros los que están aquí reunidos en este lugar, y yo creo que por ellos también murió Cristo, y también a ellos hay un mensaje, vamos a tener una reunión, vamos a programar una reunión con ellos para poder, de cierta forma, hacer un vínculo con ellos como institución que somos nosotros, pero para tener el pretexto para poderles hablar de lo que Dios ha hecho también en nuestras vidas, y más de alguno vamos a poder conquistar para la gloria de Dios. Así que a ti como consejero, a ti como consejera, Dios te está entregando un tremendo potencial en conocimiento, en entendimiento, en discernimiento, en sabiduría, no para que lo metas a unas hojas, no para que lo escondas en un closet o no para que lo cuelgues en un marco, sino más bien te está entregando Dios y te está facilitando todo esto, te está dando la revelación del entendimiento para que tú comprendas hoy todo el mal que ha hecho la religión y todo el mal que ha hecho la psicología en la sociedad, porque la próxima semana, ahora sí estará la otra persona que les tocaba, todavía esta semana me tocaba a mí estar con ustedes, la otra persona que estará con ustedes les hablará del bien de la psicología y del bien de la religión en la sociedad. Y entonces vamos a buscar como poder tomar estas herramientas para poderlas trabajar de forma unida, pero primero necesitamos conocer todo este mal que han hecho en la sociedad. Y ya una vez que comenzamos a conocer ciertos principios o cierta forma de cómo es manipulada la gente a través de la religión y a través de la psicología, pues ya en lo que nosotros hagamos con las personas que nos toque trabajar, pues por lo menos hacer el compromiso, ¿verdad? Como consejeros profesionales, de cuando tengamos la oportunidad de manipular o de influenciar para un beneficio propio a alguna persona, renunciemos en el nombre de Cristo a ello. Porque a final de cuentas no estamos para manipular a la gente. Estamos puestos por Dios para sanar las personas en el nombre de Dios. ¿Verdad? Amén, amén. Pues bueno, esto es lo que es la clase de hoy. Me gustaría aprovechar que tenemos por aquí a Gaby. Gaby, ¿qué aportación, Gaby, podrías darnos acerca de estos minutos que hemos estado hablando? Adelante, Gaby Valdés. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes a todos. Sí, buenas tardes. Buenas noches para acá, allá todavía. Sí. Adelante, Gaby. No, acá también ya son las 8:10. Ya es noche. Ok. Sí. Pues, sabe que yo me ha tocado ir a grabar, tomo fotos y videos, y me ha tocado ir a grabar a muchas iglesias. Y es triste a veces, pero también es bueno verlo. A veces en ciertas iglesias que les quieren imponer, cuando te quieren imponer, pues también se siente. Yo digo que siempre hay que cuidar como en cierta parte, dice libre albedrío, pero ¿qué es lo que creemos? Entonces, esta clase a mí me llena de todo, porque cuando nosotros no somos instruidos de una buena fuente,
con la información o la poca información que tenemos, a veces hay gente que nos rodea o pide hablar con nosotros, y como dice, si no tenemos más conocimiento, ¿qué les podemos dar? Si no tenemos a la guía de Dios, ¿qué guía les vamos a dar? Y muchas veces cuando uno viene pues de una educación religiosa, o que uno cree que hace el bien, pero esa es la diferencia. A mí cuando me preguntan, y tengo unas muchachos en una clase, qué es la diferencia o que quieren hablar conmigo, yo siempre les digo, no van a hablar conmigo, van a hablar a través de Dios, porque si hablan conmigo nada más te voy a dar un consejo a la mejor carnal, o te voy a dar en mi ignorancia. Pero cuando uno pide el Espíritu Santo, cuando uno pide la sabiduría y que Dios use a uno, son palabras diferentes, y es una manera de transmitirles diferente, porque no está siendo el uno el que les da la parte del consejo o el platicar o escucharlos, que uno por ser carnal, normalmente uno tiende a juzgar siempre, o tendemos sí, a juzgar la situación o a molestarnos en muchas ocasiones o cositas. Una muchacha me decía, es que me da vergüenza decirte algo. Al principio que me platicó, mi primera reacción fue como, no, pues vergüenza, ¿por qué? No, si no está tan mal, pero me puse a pedir la guía del Espíritu Santo, y entonces no está tan mal de acuerdo a qué, pero si ella sabe y siente que está mal es por alguna razón, su instinto le está diciendo ya que algo está mal, pero a veces buscamos justificarnos en nuestro propio conocimiento. Sí, Gaby, pues Dios te siga ayudando y te siga dando la revelación en su momento de forma precisa, y siga siendo ese vaso útil, ese vaso de barro útil en las manos donde Dios deposite sus tesoros, y que lo sigas compartiendo con esas mujeres, ¿verdad? Que te buscan. Eres una mujer con un liderazgo que estás para restaurar lo que de cierta Amén, forma amén. el mundo ha venido queriendo destruir, y Dios te Amén. está posicionando, Dios te está dando el poder, la sabiduría, el conocimiento que necesitas, porque mucha gente a través de ti va a conocer no a un Cristo religioso, no a un Cristo de milagros. El poder tiene la capacidad de cambiar la vida de las personas. Amén, pastor. Gracias. Fuerte saludo, Gaby. Allá. Gracias, Iván. Voy a Bendiciones dar para una todos. pequeña aportación. Adelante, adelante. Buenas noches, mi pastor, ¿cómo está? Aquí, mire, Eh, insistiendo en la lectura. Bueno, en lo que estaban hablando ahorita, nosotros aquí en la iglesia damos una clase de discipulado. Entonces, nosotros enseñamos, en esa clase de discipulado, enseñamos teología a la gente, porque es que aquí no se le enseña a ser congregantes a la gente, se le enseña a ser discípulos, porque es que los discípulos hacen discípulos. Entonces yo creo que esa es una parte esencial de la iglesia, que la iglesia empiece a discipular para que deje de ser la gente congregante y empiece a estudiar seriamente la palabra, como dice la escritura, escudriñar la escritura, o sea, estudiarla a fondo. Eso es escudriñar. Entonces aquí se le enseña a la gente a escudriñar la escritura y a aprender teológicamente todas las cosas para que dejen de ser religiosos. Entonces, yo creo que eso es bueno, que las iglesias hicieran esto para que dejen de haber tanto congregante y empiecen a ser discípulos, que eso es lo que nos mandó realmente el Señor a hacer, discípulos. Muchas gracias, mi pastor. Sí, Pastor Santiago, gracias. Y pues bueno, qué mejor que hacer discípulos, ¿verdad? Libres de esta atadura religiosa, libres de esta percepción del mal de la psicología, porque a final de cuentas la psicología tiene un grandioso aporte para la iglesia cristiana, pero pues mientras no tenemos conocimiento del mal, porque de alguna forma todo esto pues fue creado y ha venido haciendo mucho mal en la sociedad. Si no tenemos conocimiento de que esto pues no se va a acabar,
pero sí podemos ser personas usadas para poder ser restauradores en la sociedad. ¿Verdad? Estamos ya con el tiempo. Nora, no sé si quieras darnos alguna aportación. Y vamos, ya estamos cerrando la clase. Adelante, Nora Rodríguez. ¿Y qué sería mejor que la doy para la otra semana? Excelente. No, pues un Me la gusto. me la voy a aprender para la otra semana. No, pues un gusto escucharte. Bueno, qué bueno que nos saludas ahorita y que estás por ahí escuchando la clase. Y bueno, yo les invito a que le den una leída. Me gustaría, Nora y todos los demás que están ahorita en la clase y los que lo van a estar viendo grabada, me gustaría que se metan a YouTube y busquen la película de Martín Lutero. Es una película que dura como unas 2 horas. Si ya la vieron, vuélvanla a ver. Yo les invito porque les va a ayudar mucho para poder tener toda una comprensión más amplia de este tema del mal de la religión y la psicología. ¿Así sale Martín Lutero nomás? Así sale. Okay. Pone en la película de Martín Lutero y ahí te va. Hay un documental de las 95 tesis de Martín Lutero, ese no. Métete a la película y esa como referencia es casi 2 horas de la película. Y ahorita si tengo el link, por ahí se los voy a pasar en el grupo para que lo tengan. Ándale, pues, porque para entonces sí voy a tener que dar mi de porque ya me dijo cuando lo agarrara. Ok, Nora. Ándale, Bueno, pues. un fuerte abrazo, pues, que te bendiga. Gracias. Bueno, pues vamos a terminar la clase. Gracias que nos acompañaron en este momento a reunirnos. Gracias, Luis. Ya vemos por ahí el link de la película. Muchas gracias por ponerlo. Le voy a pedir a nuestra hermana Mari Cisneros, si nos ayuda a hacer una oración para así poder cerrar la clase. Y pues bueno, Mari Cisneros, le digo María, pero es mi querida madre, es copastora ahí en la iglesia con nosotros, una mujer que Dios usa mucho a través de la oración y a través de la consejería, y es una de mis consejeras también, porque cuando estoy en conflicto termino también siendo aconsejado por ella, y me gustaría que ella hiciera una oración y así termináramos la enseñanza de hoy. Adelante, Mari. Amén. Bendiciones para todos. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por esta gran bendición, Señor, que nos diste, Señor, de estar en esta enseñanza, Padre, que es tan importante, papá, para cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Padre, que tú seas siempre, Señor, el que esté, Señor, ayudándonos, Señor, a través de tu palabra, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, aumentar cada día más nuestra fe, Señor, para seguir, Señor, buscando, Señor, tu voluntad y no la nuestra, Señor, para que sigamos, Señor, preparándonos, Señor, cada día más, Padre. Te damos las gracias por esta tarde, noche que nos diste, Señor, esta gran enseñanza, Señor, con tu Hijo, el Pastor Arturo. Señor, te pedimos, Señor, que lo sigas instruyendo cada día más y más, Señor, que lo sigas llenando, Señor, de esa sabiduría que tú le has dado, Señor, hasta ahorita, Señor, que le sigas dando, Señor, ese entendimiento, esa humildad, y que lo sigas llenando de herramientas, Señor, para que nos siga preparando, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, para poder estar preparados, Señor, para atender a nuestra iglesia, Señor, a todos los que están necesitados, Señor, porque solo si estamos, Señor, preparados, Señor, podemos hacer uso, Señor, de todas esas herramientas, papá. Te doy las gracias por la vida de tu Hijo, Señor, que cada diplomado, Señor, nos instruye cada día más, Señor, y te pedimos, Señor, que lo sigas llenando, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias, papá, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y amén. Amén, amén. El Señor me los bendiga grandemente. Amén, amén. Uno de ustedes.
y pues nos vemos la próxima semana. Saludos, Gaby. Me saludos a mis Gracias, pastores. bendiciones. Dios te bendiga. Gracias a todos, bendiciones, bendiciones. Todos, qué bueno que se Bendiciones conectaron. para todos, que Buenas noches, descansen, buenas bendiciones. noches. Gracias. Bebimos